Hola gente de YouTube, bienvenidos a este gran canal de la nación, del rock colombiano. En este video les presento la canción titulada Ángel Exterminador del grupo Ansiedad, buen rock alternativo del municipio de Soacha. Así que bienvenidos todos y pónganse cómodos gente amante del rock Colombia. Aquí vamos, rueda de intro. Bueno señores, quiero enviarle un gran saludo a los músicos de esta agrupación y sobre todo al gran César Moreno por compartir un buen rato sus experiencias con el grupo Ansiedad y bueno, un honor tenerlo aquí en este proyecto. La historia empieza así. ¿Cómo y cuándo nace la agrupación Ansiedad? César me cuenta cómo nace esta agrupación. Bueno, compita, Ansiedad nace en el año 2019, el año antes de la pandemia. Y ansiedad quiere decir, o esas siglas quieren decir, atrapados nuestros sentidos intentan existir donde andamos desesperadamente. Y pues sí, digamos que aludía un poco a ese tema como de las enfermedades pues mentales y como esos temas un poco de orden emocional e incluso psicológico que a veces pues nos afectan como personas. Esa fue como una primera búsqueda ahí, porque igual pues ansiedad obviamente también empezó a hacer música pues que giraba en torno a temas también mucho más cotidianos, pero como tales nace en el 2019 como banda porque música de ansiedad, incluso hay canciones, la canción más vieja tal vez de ansiedad curiosamente es del 2015, pero no nace para ningún proyecto de banda ni nada, nace por otros motivos. Se venía haciendo música incluso desde el 2017 como en el ámbito personal. En mi caso pues yo venía haciendo algunas composiciones tanto de música como de letra, pero digamos que en el 2019 es como tal la posibilidad de reunirnos los tres, decidir armar la banda y se cogió, fue como base para trabajar esa música que se había compuesto desde el año 2017, que se venía componiendo desde el 2017, pero como tal la banda nace en el 2019, ¿sí? O sea, la formación se une en el 2019. Sí, la banda es del municipio de Soacha. Pues hay una particularidad, es que en el momento en el que nace la banda, nosotros somos del municipio de Soacha. El momento en el que nace la banda, pues yo por cuestiones laborales vivía en el municipio de Chía, pero todo el tema pues como de ensamblaje, el tema fuerte de la banda se desarrolló en el municipio de Soacha. Y es como nuestra ciudad de origen. Yo actualmente también por motivos laborales regresé al municipio y ahorita mismo los tres integrantes vivimos acá en el municipio de Soacha. Bueno, ¿cómo nace y de qué trata la canción Ángel Exterminador? César me cuenta más a profundidad la historia de esta. Sí, compita, Ángel Exterminador realmente es basado en el personaje, personaje no, realmente hubo una masacre en el año de 1986, una masacre en el restaurante Poseto cometida por el señor Campo Elías Delgado, que era un ex veterano del Vietnam. Pues él vivía acá en la ciudad de Bogotá solo con su madre y bueno, él parecer era profesor de inglés, de clases particulares de inglés, estudiaba literatura en la Universidad Javeriana. Él tenía pues también como una visión muy particular de la sociedad de su época, le molestaban pues como muchas de las formas y los comportamientos de la sociedad, el tema de la banalidad, este tipo de cosas. Entonces pues eso sumado también al hecho de que pues efectivamente era un hombre perturbado, ¿no? Y pues haber estado en el Vietnam me imagino que también determinó muchos de sus comportamientos. Bueno, no, digamos que no soy experto ahí como en el tema psicológico, ni mucho menos pues del psicoanálisis, ni nada de eso, pero digamos que siempre me llamó la atención esa historia de esa masacre del Poseto. Ahora, Campo Elías Delgado fue compañero de universidad de Mario Mendoza,
¿sí? El escritor. Y pues Mario Mendoza, al enterarse de esta masacre, pues digamos que de cierta manera pues sintió, no sé si algo de culpa, pero sí, bueno, sí, se alcanzó a sentir como responsable. Él pensaba que si eventualmente hubiese tenido la posibilidad de hablar con Campo Elías Delgado, pues hasta de pronto no hubiese sucedido lo que sucedió. Y, y escribió pues con el tiempo una novela que se llama Satanás. Es como la forma para Mario Mendoza como de hacer catarsis pues de esa situación, pues porque él conoció a Campo Elías Delgado y como le digo, pues él siente que de pronto hubiera podido hacer algo si hubiese tenido la posibilidad de hablar con él antes de. En esa novela pues se cuenta precisamente toda esa historia de esa masacre que cometió Campo Elías Delgado, y bueno, se le suman otras historias que se amarran a esa historia principal, que es la masacre que comete Campo Elías. Después de Satanás, Mario Mendoza también tiene otra novela que se llama Apocalipsis, que es otra historia ahí, pero en algún pasaje de ese libro Apocalipsis rememora al personaje Campo Elías Delgado, pero no lo llama Campo Elías Delgado, sino que recordándolo ahí en esa novela de Apocalipsis lo llama es el ángel exterminador. Entonces, pues como siempre nos había llamado la atención y siempre nos había dado curiosidad todo ese tema de esa masacre del Pocetto, pues cuando lo recuerdan en esa novela de Apocalipsis como el ángel exterminador, pues nos pareció como pues curioso y al mismo tiempo interesante ponerse como en los zapatos del hombre y pensar, bueno, ¿qué le podía estar pasando por la cabeza a ese hombre cuando cometió eso? Y nos imaginábamos pues un hombre, sí, efectivamente cansado de muchas cosas, de la cotidianidad, no sé, de lo que él de pronto veía negativo pues de la sociedad, o de pronto el hecho de no sentirse realizado, no sentirse acogido pues como por la sociedad misma, o no tenemos ni idea, pero tratábamos era pues como de hacer ese ejercicio un poco de qué le podía estar pasando a este hombre. La canción no se trata de una apología a la violencia ni al personaje pues como tal, no, ni mucho menos, pero pues era simplemente tratar ahí como de preguntarse, bueno, qué le estaba pasando a este man pues para llevarlo a cometer ese acto, ¿no? Tan violento. Y nos pusimos en la tarea efectivamente escribir algunas líneas pues en torno a ese personaje, a lo que posiblemente le estuviera afectando o lo tuviera cansado, y pues de esa manera fue que nació Ángel Exterminador. La banda tuvo la oportunidad después de un festival de Suba Rock en el año 2020, que fue el año de la pandemia. El Suba Rock es el festival de rock del municipio de Soacha, como el equivalente al Rock al Parque en Bogotá, pero acá pues es de orden municipal. Obviamente también hay unos artistas nacionales invitados y unos artistas internacionales, o un artista internacional, que es el que cierra el festival como tal. Entonces nosotros tuvimos la posibilidad de participar de la convocatoria, ganamos la convocatoria junto a otras bandas del municipio, participamos de ese festival del Suba Rock del 2020, y ese estímulo económico, porque pues obviamente es en el marco de unos estímulos que da la Secretaría de Cultura del municipio a las bandas que ganan la convocatoria, pues no solo teníamos derecho a participar del festival, sino a un estímulo económico, y con ese estímulo nos metimos al estudio en el año 2021 y se grabaron 7 canciones en total, incluida Ángel Exterminador. Por el tema de la pandemia y todo fue muy dispendioso el tema de la grabación, porque como te contaba hace un rato, pues yo vivía en Chía en esa época, mis compañeros en Soacha. Bogotá tenía como un orden pues de cuarentena en particular, el municipio de Soacha también el suyo, y el municipio de Chía también. Cuando yo por pico y cédula, que se llamaban por esos días, podía moverme en Chía, no podía venir a Bogotá, pues por el tema del pico y cédula. Y lo mismo pasaba acá en el municipio de Soacha, cuando se podía transitar en Bogotá eventualmente, entonces Soacha tenía su tema de cuarentena. Entonces bueno, fue muy dispendioso el tema de la grabación, fueron muchos meses porque eran pocas las veces que podíamos coincidir o asistir al estudio,
pero se logró pues finalmente hacer la grabación en el estudio Audiobox por la 62 con 17. Todo el año 2022 fue como el tema de mezcla y de la masterización, y el álbum sale finalmente publicado para marzo de 2023. El álbum se llama Dualidad, y Ángel Exterminador hace parte de ese álbum, que es como el único álbum en estudio que tiene la banda, y fue publicado en el año 2023. Lo del token o la presentación el 28 de diciembre de 2024 en B-Bar, nosotros pues hicimos la tarea con la persona encargada del sonido, de capturar el audio de toda la presentación, y bueno, ese trabajo sí lo hicimos acá pues nosotros, como ahí medio autogestionado, el tema de la mezcla, el tema pues como de un mastering ahí digital a través de una plataforma pues de pago, y publicamos un álbum en vivo con esa presentación, y dentro de ese álbum en vivo también está Ángel Exterminador, pero pues en vivo la versión que se tocó el 28 de diciembre de 2024. Entonces Ángel Exterminador se encuentra en todas las plataformas de streaming, en su versión de estudio que data del 2023 y en su versión en vivo que se publicó en marzo de 2025. ¿Cuáles son las influencias musicales de la banda Ansiedad? César me comenta. Bueno, compita, pues de los tres, digamos que los tres tenemos un gusto en común, que es el tema del rock alternativo y sí, el grunge, digamos, de finales de los 80s, toda esa década de los 90s. Todas esas bandas que están como dentro del espectro grunge o rock alternativo de finales de los 80s y de la década pues como del 90 es una gran influencia para nosotros, ¿sí? Todo ese tema de Pearl Jam, de Alice in Chains, de Nirvana, de Sonic Youth, en fin, hacen parte pues como de los sonidos que a nosotros pues nos agradan, y ha sido una influencia importante dentro del sonido de la banda y un poco dentro del concepto. Incluso el concepto es realmente muy pues como medio inspirado en tal vez en Nirvana o grupos como The Vines, que era como el concepto ahí del Power Trio. Siempre quisimos que la música que hiciera la banda pues girara en torno al bajo, guitarra y batería, obviamente la voz asumida por uno de los tres, pues por eso también somos pues sí, efectivamente un trío. En algunos momentos hemos discutido de pronto la posibilidad de algún otro integrante, de pronto alguna guitarra o una persona encargada específicamente de la voz, pero no, finalmente nos hemos decidido por mantenernos así en ese, como con esa alineación y bajo ese concepto del Power Trio. Entonces esas bandas que te digo de rock alternativo y grunge finales de los 80s, década del 90, pues es una gran influencia para nosotros. Y ya en lo particular pues hay gustos muy variados pues que recorren como todo ese espectro del rock en español. El rock en español también es una gran influencia para nosotros, pues sobre todo ese rock pues que sí efectivamente fue muy comercial, como ese boom del rock en español como tal, esas bandas mexicanas, argentinas, sí, Soda Stereo, bueno, Caifanes, bueno, que después fue Jaguares en Colombia, pues el tema de Aterciopelados, digamos que todo ese rockcito en español comercial también es importante para nosotros, Héroes o Bunbury en sí mismo, bueno, todos estos artistas también son importantes para nosotros. Otra escuela que también es importante para nosotros, porque yo vengo también, o en el caso de Kevin, el baterista, y mi persona, pues nosotros también tuvimos la posibilidad de hace unos años tocar en otra banda. Yo toqué con esa banda muchos años, como unos 15 años, que se llamaba Baluarte, y esta banda era una escuela muy de ese thrash clásico,
Testament, Destruction, Metallica obviamente, Megadeth. Entonces, si bien la banda no hace metal, ni mucho menos thrash metal, ni nada, sí algunos elementos o algunas cosas, pues a veces se toman también como este género, porque ha sido también una influencia importante, sobre todo para Kevin, que es el baterista. Él es amante del metal. En mi caso también me encanta mucho, pero yo soy más de esa escuela como trashera clásica, ¿no? Y Pipo, que es el bajista, o Alex, su nombre es Alex Villarraga. Pipo es un poquito más del lado, pues, como del punk y del rock punk. A mí, sobre todo como punk español. Sí, me parece que el hombre le jala el resto a eso, y bueno, esas bandas clásicas también como estadounidenses e inglesas del punk. Y en mi caso hay un gusto importante, son por bandas de punk y de rock punk colombianas. Me gustan mucho los sonidos de las bandas de colombianas. Creo que algún día con su merced habíamos hablado al respecto. También incluso bandas pues también como de un género más alternativo, como León Bruno, ese tipo de cosas, pues también hacen parte como de todo ese espectro que hace parte de nuestras influencias. Me enredo un poco en las respuestas precisamente porque pues nosotros escuchamos cosas muy variadas. Compartir a veces con nosotros, lo que te digo, pues puede partir de poner, o sea, desde Café Tacuba, pues hasta Death, ¿sí? Sepultura, atravesando Nadie de Medellín, o La Pestilencia, o los Misfits, sí, o en fin, porque es un espectro pues muy variado. Pero pues digamos que si tuviéramos que hablar como de las influencias pues más importantes, pues efectivamente sería ese rock en español clásico, y efectivamente esas bandas de grunge o de rock alternativo que ya te comentaba, pues como años 90, finales de los 80. ¿Cuál es ese sonido que caracteriza a Ansiedad? Compita, pues el sonido de nosotros buscamos, digamos, en términos de la batería y el bajo, una base muy sólida, sobre todo en términos como del bombo, y en el bombo y el bajo pues como equipo son los que sostienen pues como la canción, no es como el colchón ahí que le permite pues moverse como con cierta facilidad a la guitarra, pero digamos que sí buscamos una consistencia muy, digamos, con mucha presencia y como muy poderosa en términos de la batería y el bajo, porque ellos pues llevan una base rítmica importante. Y sobre eso pues las canciones de Ansiedad suelen moverse. Las canciones de Ansiedad son una estructura muy básica, suelen ser como verso, coro, un solito, un coro final, y se fue la canción. Por lo general, ¿no? Pues eventualmente hay una canción que difiere la otra pues en su estructura, pero por lo general son muy parecidas en su estructura, ¿no? Y las guitarras en ese sentido suelen llevar pues guitarras limpias o sonidos limpios durante los versos, ¿sí? Y en los coros pues suelen acompañarse de una distorsión, ¿sí? Un drive pues bien poderoso. La voz principal la hace mi persona, y en los coros acompaña el bajista. Entonces pues así como en resumidas cuentas lo que buscamos es una base de batería y bajo bien consistente, y sobre eso pues por lo general lo acompaña una guitarra limpia durante los versos, y en los coros pues entra con una distorsión pues obviamente con fuerza, pues para darle más fuerza a la canción. Y bueno, aunque y la voz pues digamos de la banda no me considero un gran cantante, no, ni mucho menos. De hecho yo nunca he recibido clases de canto ni nada, pero pues digamos que trato de asumirlo pues por lo menos de manera respetuosa con la gente. O sea, trato de ser responsable con el tema de la voz.
No es que cante así con alguna técnica en particular, pero pues sí trato es de botar toda la energía con la voz, pues en algunos casos o dependiendo de la canción, pues realmente son voces muy limpias. Y eventualmente en uno que otro coro de alguna canción, pues tratar de desgarrarla un poquito. Pero sí, básicamente es lo que te digo, una base de batería y bajo bien consistentes, acompañadas de guitarras limpias y durante los coros pues con una distorsión pues que le imprime un poco más de fuerza a la canción. Y bueno, como te decía, pues estructuralmente las canciones de Ansiedad no son complejas, tampoco armónicamente o musicalmente tampoco, no son, digamos, estructuradas armónicas súper complejas. Eso no, realmente la música de Ansiedad pues son realmente como acordes muy sencillos. Y lo que te decía, hay una estructura también muy básica como de verso, coro y por lo general se mueve de esa manera. ¿Cómo ha sido la difusión con la música? Compita, pues bueno, la difusión realmente ha sido como nuestro talón de Aquiles, porque pues su merced sabe que actualmente pues digamos que mover una banda radica, una parte importante radica es en el buen manejo que de las redes sociales se hagan, ¿sí? Las plataformas como pues el Instagram o el Facebook o incluso TikTok, obviamente YouTube o plataformas que pues como Spotify, que ya son de streaming, ¿no? Unas son redes sociales, otras son pues de streaming. Pero pues nosotros puntualmente hablando de las plataformas de redes sociales como Facebook o Instagram, por poner un ejemplo, porque no tenemos TikTok, pero estas plataformas de Facebook o Instagram, nosotros pues poco las movemos, ¿no? Entre otras cosas, pues no somos como muy asiduos pues usuarios y tal vez si un uso muy personal hay de scrollear ese tipo de cosas, pero no subimos mucho contenido, ¿sí? Eventualmente subimos o compartimos una que otra noticia, algún evento, una que otra foto, de pronto un fragmento de un video. Pero pues digamos que para hablar de un proceso pues como de difusión importante, pues sinceramente a ese punto no hemos llegado. Creo que nos ha faltado compromiso en ese sentido, ¿sí? Ahora bien, la música ya en las plataformas de streaming, llámese Spotify o Deezer o Tidal, no sé cómo se pronuncia, o Apple Music, YouTube Music, la misma YouTube o el mismo YouTube, pues ahí están alojados los dos álbumes que tenemos, tanto el de estudio que se grabó en 2023 y se publicó que se publicó en 2023, y el álbum que se publicó ahorita hace un mes, en marzo de este año, de 2025, pues están publicadas en estas plataformas. Eventualmente en redes sociales pues hemos hecho hemos compartido, ¿no? Pues invitando a la gente a escuchar el álbum o los álbumes y a que nos sigan, pero pues como te digo, no somos muy juiciosos con ese tema de las redes sociales, ¿sí? Entonces pues eso se ve reflejado en un número de reproducciones pues realmente bajo en las plataformas de streaming. Sí se han generado cosas importantes para la banda, no podemos decir que no. Revisando las estadísticas pues hemos encontrado algunas reproducciones en países pues como Brasil, Argentina, España, e incluso México, Bolivia, Estados Unidos, pero obviamente no son un número de reproducciones pues muy importante, ¿no? Hablamos en Estados Unidos, pues eventualmente hemos tenido así 5 o 6 reproducciones en algún momento, o en España también 4 o 5 reproducciones, lo mismo en Brasil, así, pero no son cientos ni miles de reproducciones. Y bueno, a nivel Colombia, las ciudades, pues la ciudad más importante es Bogotá, obviamente el municipio es Soacha, y bueno, hemos tenido reproducciones así
en ciudades así pues como medio random ahí, que algunas en Medellín, eventualmente en Barranquilla, que de pronto sale por ahí Bucaramanga, cosas así. Pero entonces en el sentido en el que nosotros no somos una banda juiciosa con sus redes sociales, pues obviamente no ha sido un proceso tampoco importante de difusión de nuestra música pues a través de las redes sociales. ¿Sí? Sí hemos sido juiciosos en el sentido de publicar en plataformas de streaming, pero pues como la difusión también sería importante hacerla a través de redes sociales, pues sí creo que es como en lo que nos tenemos que fortalecer, ¿no? El manejo de las redes sociales, pues para hacer que la gente llegue a nuestra música a través de publicaciones en esas plataformas. ¿Cómo nace la idea del nombre de la banda? La idea nace del baterista y pues nace inspirada en el nombre de la banda argentina Animal. Digamos que eso sí fue como algo que Kevin siempre tuvo claro, que le gustaría que la banda se llamara Ansiedad y pues que estuviera separado por puntos. Entonces pues esa fue la primera propuesta que él hizo del nombre de la banda. Yo tenía otro nombre, pero aludía más como a un concepto ahí filosófico, pero definitivamente no gustó. Y sí nos pareció más interesante lo que propuso el baterista, que es Kevin Hoyos, de Ansiedad separado por puntos. Pero entonces ahí es donde pues nos pusimos de acuerdo y no aguantaba o no queríamos que fuera solo es una palabra separada por puntos, sino que si iba a estar separada por puntos, pues que efectivamente pues cada inicial estuviera relacionada con una palabra en específico. Y bueno, decidimos entonces ponernos como en la tarea de crear esa frase que realmente es el nombre de la banda, que es Atrapado en nuestros sentidos, intentan existir donde andamos desesperadamente. Como yo vivía, como te he contado, pues yo por esos días por temas laborales, bueno, fueron muchos años, estuve como 8 años entre Cajica y Chía. Nos veíamos era los fines de semana acá en el municipio. Yo ahorita sí estoy acá nuevamente de fijo acá en el municipio de Soacha, pero en esa época yo venía a ensayar los fines de semana. Entonces cuando decidimos el nombre y decidimos que sería interesante desarrollar como una frase con cada una de las palabras de las iniciales que conformaban la palabra ansiedad, entonces yo hice como me parece que unas 3 o 4 propuestas de frases con esas letras iniciales, y uno de esos fines de semana que vine a ensayar con ellos les mostré como las ideas que había y se escogió una en la que curiosamente me hacía falta una palabra, porque no, por más que le di, ya estaba como cansado y había agotado como las posibilidades. Entonces era como atrapados, nuestros sentidos intentan existir desesperadamente, o sea, andamos, no me acuerdo qué palabra era la que hacía falta, y me acuerdo que fue el bajista quien propuso como la última palabra que encajaba ahí en la frase, y ya quedó esa que te he repetido varias veces, que la de atrapados, nuestros sentidos intentan existir donde andamos desesperadamente, que realmente es lo que se llama un acróstico, ¿no? Y da pues como resultado esa palabra ansiedad separada por puntos. Y bueno, antes de terminar el video, vamos con las anécdotas que nos comenta César Moreno. Pues digamos, pues bueno, un tema sí refiere a la pandemia, pues porque la banda se arma en el 2019 y cuando apenas estábamos como completando el repertorio, pues surge el tema de la pandemia y pues resultamos encerrados. Pero digamos que fue interesante porque en medio de la pandemia, por lo menos acá en Soacha, específicamente en el barrio Compartir, que es donde nosotros pues digamos crecimos, existe algo que se llama Su Causa Fest. Esto tiene muchos años. Yo recuerdo tal vez eventos como es del 2009 o algo así, 2010, pero y lo hacíamos como para recoger cuadernos o juguetes para niños pues como vulnerables del municipio.
pero digamos que por los años de la pandemia lo habían tomado unas personas pues que lo asumieron como con mucha responsabilidad, se metieron en el cuento. Y entonces, aunque teníamos un repertorio todavía muy pequeño y pues como incompleto, pues resultamos ese año 2020 en plena pandemia y todo. Nuestra primera presentación fue un streaming con otra banda también acá del municipio. Terminamos tocando para julio de ese año 2020. Recuerdo mucho entonces, pues como que fue curioso porque la primera presentación que tuvo la banda no fue presencial ante ningún público, sino fue a través fue una presentación vía streaming. Ese mismo colectivo de Su Causa Fest organizó ese año, digamos que se relacionó con algunos personajes, me acuerdo que en Argentina, en México, en Chile, en España, y entonces después nos invitaron a participar de otro streaming en el que tuvimos la posibilidad, pues sí, virtualmente o pues cada banda en su país, pero el streaming digamos que se transmitían todas las bandas de corrido, entonces tuvimos la oportunidad pues de salir en otro streaming con unas bandas de México, una banda de España, bueno, y otras bandas nacionales, incluso otras bandas de acá del municipio. Entonces ese 2020 el estreno de Ansiedad fue todo pues como en el marco de lo virtual, de lo digital. Ese año pues también el Suba Rock del que participamos fue también un programa pregrabado, entonces también fue vía streaming. Entonces digamos que el año en el que Ansiedad sale a como a enfrentarse ya a presentarse fue todo en el marco pues de lo virtual, ¿sí? Ahí como por mencionarte cómo fue que salió Ansiedad en su primer año, fue todo a través de plataformas. Y bueno, no, pues tal vez nuestro recuerdo más grato fue después, para diciembre del año 2022, que también participamos en la convocatoria del Suba Rock y volvimos a ser una de las bandas pues como ganadoras. Y pues fue chévere porque tuvimos la posibilidad, pues por el tema del puntaje que obtuvimos y eso, tuvimos la oportunidad de tocar el día sábado, que era el día del rock, el domingo era el día del metal, que el festival ya cuenta con 2 días. Entonces tuvimos la oportunidad de tocar junto a Superlitio y a Ira de Medellín. Incluso termina siendo también muy curioso y como muy especial el hecho de que primero tocó Superlitio y después tocábamos nosotros. Entonces mientras estábamos en el camerino alistándonos y esperando pues como el llamado a subir a tarima, se escuchaba de fondo Superlitio y pues fue muy sí, fue un momento pues muy especial porque pues obviamente Superlitio sigue siendo pues un referente importante en la música o dentro del rock pop pues colombiano. Entonces sí fue importante compartir con ellos. Y después de nosotros seguía otra banda del municipio que son Peatón Fugitivo, y después de Peatón Fugitivo seguía Ira. Entonces pues sí fue muy especial poder compartir con estas bandas allá y cruzárnoslos como ahí en el camerino, el saludo, la respectiva foto, bueno, en fin, fue muy especial. Y el día domingo, pues nosotros, como te digo, pues nosotros tocábamos, era el sábado, pues por el tema de los géneros, ¿sí? Que era el día del rock. Pero el domingo pues tocaba Masacre, pero entonces sí es importante para nosotros y que hay como en la hoja de vida, pues que obviamente en el marco de ese festival se compartió pues con estos 3 referentes del rock nacional que son Superlitio, Ira y Masacre. Entonces sí, ese tal vez ha sido como la presentación pues quizás más importante para nosotros. Y bueno, como otro dato ahí, como extra, como de las curiosidades, pues el año 2021, que fue el año en el que grabamos Dualidad, pues primero la dificultad por temas de cuarentena, no se correspondían la de Chía con la de Soacha y la de Soacha con la de Bogotá, entonces pues fue realmente cada tanto ir a grabar, bueno, fue sí algo muy dispendioso, se alargó mucho. Pero Ansiedad estuvo sin bajista durante una temporada. El bajista por, digamos, motivos personales y obviamente todo muy respetuoso y muy,
como en términos de amistad, pues decidió dar como un paso al costado en ese momento en el que íbamos a entrar al estudio. Entonces el álbum terminamos grabándolo solo el baterista y yo. Entonces, pues yo terminé haciendo obviamente la guitarra y la voz, pero a eso también me tocó ponerme a ensayar el bajo. Me tocó pedirme un bajo prestado, me lo llevé para Chía, que era donde yo vivía, y allá ensayaba pues como los días previos a la citación en el estudio. Y entonces pues terminé grabando también el bajo del álbum. Entonces es curioso porque pues siempre hemos sido los tres, pero el año que se grabó Dualidad, el bajista no nos acompañó en el proceso por temas personales, estuvo por fuera de la banda, y el álbum terminamos grabándolo solo Kevin y yo. Sumamente agradecido por el espacio. Compita también, muy contentos de haber podido compartir con ustedes, pues ya habíamos compartido en el 2023. Pero sí, esa vez también fuimos solo los dos, pero esa vez era un tema ya laboral de nuestro bajista. Y bueno, el año pasado que sí pudimos compartir ya con toda la banda pues completa. Entonces también haber compartido con ustedes pues ha sido una experiencia muy grata. Además también pues como en torno al grunge, al rock alternativo, pues que por lo menos acá en Soacha algunas veces no es tan fácil moverlo, porque acá este municipio se mueve un poquito más o un poquito más no, se mueve mucho más el metal. Entonces a veces abrirnos espacios acá es algo difícil, no es que es imposible, pero pues sí nos toca ahí como guerreárnosla. Entonces pues muchas gracias. Hey, ¿cómo van todos? Queremos enviarles de parte de Ansiedad un saludo y un agradecimiento muy especial a la Nación Rock, a los integrantes de Láser Rock que nos han acogido y han compartido con nosotros en algunos espacios. Espero que este proyecto de la Nación Rock siga vigente, siga adelante, siga entrevistando bandas nacionales, también del orden local. Es un esfuerzo muy importante para difundir el rock nacional. Y bueno, nada, nuevamente reiterarles nuestros agradecimientos. Y bueno, aquí Ansiedad, para las que sea. Nación Rock, muchas gracias por el espacio. Que estén muy bien, chao. Bueno, también hemos alternado 2 veces con ellos. La primera fue el día 30 de septiembre del año 2023 en un evento realizado en School Rock Bar en Bosa, sur de Bogotá. Pero esa vez, como nos lo contó César, estaban solamente 2 integrantes. Pero bueno, hubo una segunda vez y fue mejor. Fue en un evento que organizamos en el B-Bar en Chapinero para el día 28 de diciembre de 2024. Un evento que nosotros titulamos como Rematando al Bisiesto. Estuvimos también con Rolosaurio y con los muchachos también de Soacha, el grupo Carmesí. Así que bueno, grandes estos colegas con su buen rock alternativo representando lo mejor de Soacha, Varón del Sol. Por favor, apoyar y a seguir a los grupos de aquí primero, escuchen su música, compartan con sus amistades y allegados estos proyectos musicales. Así como hay bandas que nos visitan, aquí también tenemos nuestro rock. Así que apoyen a su amigo artista, no sea envidioso. Recuerden ver las otras entrevistas que tengo aquí en La Nación del Rock Colombiano, bandas de los 60s hasta el presente. Rock, metal, punk, reggae, blues, de todos los colores y sabores. No olvide comentar, compartir y suscribirse, eso es gratis. Tampoco olvide seguirnos en redes sociales y sin nada más que decir, rock y salud de parte del grupo Láser Rock. Hasta pronto, gente. Adiós.